El niño y el payaso. Después de varios días en el hospital, un niño solo esperaba regresar a casa con sus padres, lejos de imaginar que esa misma noche recibiría el susto más grande de su vida al ver lo que le causaba más terror, un payaso. Más precisamente al jefe de enfermeros de pediatría, quien junto a otros enfermeros desde hacía un año eran los encargados de entretener con la terapia de la risa a los niños del hospital que estuvieran en recuperación. Así lo hacían una vez por semana vestidos de payasos con coloridos trajes, pelucas y maquillaje. Pero el que más lo disfrutaba y el payaso más divertido era el jefe de enfermeros porque su sueño siempre había sido ser payaso y su satisfacción más grande era hacer que los niños olvidaran el dolor por un momento mediante la risa. Todos los niños que habían estado en el hospital el último año se habían divertido con los payasos menos aquel niño que recién había entrado al hospital esa semana y no sabía que habían payasos en el hospital, así como ningún enfermero sabía de su miedo a los payasos y por desgracia tendría una peligrosa reacción con el payaso que entrara en su habitación porque desde muy pequeño les había tenido terror y por el aspecto los consideraban malvados y peligrosos. Llegada la noche, los enfermeros se vistieron con los trajes de payaso y entraron en diferentes habitaciones para hacer reír a todos los niños que ahí estuvieran. Por su parte, el jefe de enfermeros decidió entrar en la habitación del niño sin pensar en las consecuencias que eso le traería. En la habitación, el niño escuchó el ruido de la puerta mientras se abría y se bajó de la cama de un salto esperando recibir a sus padres, pero cuando se abrió la puerta y se encontró de frente con el payaso, un miedo incontenible se apoderó del pequeño que gritaba desesperadamente mientras un escalofrío recorría su espalda. El jefe de enfermeros no sabía cómo reaccionar porque nunca había visto a un niño que le tuviera miedo a los payasos después de haber hecho reír a tantos niños y para intentar calmarlo tomó la equivocada decisión de hablar y acercarse, pero el niño se sintió tan aterrorizado que corrió hacia la ventana cerrada para salir de la habitación y escapar del payaso malvado. Inmediatamente el jefe de enfermeros intentó agarrarlo cuando se lanzó con todas sus fuerzas por la ventana, rompiendo los cristales y lanzando el último grito ensordecedor y casi lo alcanza, pero ya era demasiado tarde. La caída desde el cuarto piso había sido mortal. Los demás enfermeros y algunos niños salieron a las habitaciones para ver lo que había pasado cuando escucharon los gritos del niño, el sonido de los cristales al romperse y el grito de terror del jefe de enfermeros y cuando llegaron a la habitación lo encontraron paralizado y mirando la ventana rota de la que caían gotas de sangre antes de que pudiera contar lo que había pasado. Lo único que había quedado del niño en la habitación eran las gotas de sangre de la ventana y las pantuflas al lado de la cama. Aquel jefe de enfermeros no dormiría esa noche ni las siguientes pues en su mente solo revivía una y otra vez el trágico suceso y la imagen del cuerpo casi irreconocible del niño cuando lo recogieron para llevarlo a la morgue. Continuamente se lamentaba porque nunca pensó que su intención de darle alegría a un niño terminara con su muerte y no era capaz de contarle lo que había pasado a su esposa con quien intentaba tener un hijo, pero la pesadilla estaba por comenzar. Al día siguiente la noticia salió en todos los periódicos y noticieros de la ciudad en los que aparecía como el responsable de la muerte del niño, eso y los comentarios en su contra por todo el hospital comenzaban a enloquecerlo. Pero lo peor estaba por venir. Para evitar medidas legales, los directivos del hospital decidieron despedirlo ese mismo día. Salió del hospital sin honores y por la puerta de atrás poniendo fin a su carrera porque con lo que decían sobre él no sería contratado en ningún circo y mucho menos en un hospital. Sintiendo como su mundo se derrumbaba caminó hasta su casa y encontró una nota de su esposa sobre un periódico de ese día. Había decidido dejarlo después de leer el periódico. En ese momento entró en una profunda depresión, pues en un día lo había perdido todo. Esa noche tampoco consiguió dormir porque no solo lamentaba y revivía la muerte del niño, sino también que no solo había perdido para siempre su trabajo y su sueño de ser payaso, sino también a su esposa y la posibilidad de tener un hijo. Como una manera de escapar a su dolor, buscó refugio en el alcohol y los medicamentos. Cuando lograba quedarse dormido lo despertaban las pesadillas, y en cuestión de días la depresión empezaba a convertirse en locura y desesperación. Cada vez veía con más frecuencia al niño cubierto de sangre con cortadas y vidrios rotos en la cara y el cuerpo que aparecía, lo miraba fijamente con expresión de odio y se desvanecía como si se tratara de un fantasma y sin saber si era real o producto de su mente perturbada. El miedo lo paralizaba, los recuerdos, las pesadillas, el alcohol, los medicamentos y las apariciones habían convertido su vida en un verdadero infierno.
Una noche dispuesto a terminar con todo, se vistió de payaso y se maquilló con un aspecto tan aterrador que asustaría a cualquiera, amarró una cuerda al ventilador del techo de la sala y colocó una silla debajo de la cuerda, rompió un espejo y con uno de los cristales se cortó la palma de la mano para escribir un mensaje en la pared, y guardó el cristal ensangrentado en uno de los bolsillos del pantalón y agarró la última botella vacía con la otra mano, se subió en la silla, se puso la cuerda alrededor del cuello, agarró el pedazo de espejo con la mano herida y saltó de la silla. La sangre goteaba por el cristal, que cayó al suelo junto con la botella cuando perdió la conciencia, cubriendo el suelo de sangre y cristales rotos. Lo último que vio fue al niño, solo que esta vez no tenía ni un solo rasguño y estaba sonriendo. Cuando la policía entró en la sala, vieron el mensaje de la pared que decía: maté al niño y también al payaso. Lo que comenzó con la muerte de un niño, terminó con el suicidio de un payaso. El payaso en la ventana. Mi nombre es Michelle Almendra. Esta historia ocurrió en 1992, cuando tenía unos 11 años de edad. Vivíamos en 18.970 Bechar Place en Cerritos, K, en una casa de 2 pisos de 2 niveles. Yo y mi hermano, Dylan, dormíamos en las habitaciones de arriba. Mi hermano era conocido por su gran imaginación y que constantemente inventaba historias, pero él estaba durmiendo cuando ocurrió este incidente en particular. Antes de entrar en detalles sobre lo que pasó esa noche, te diré que mi hermano afirmó que tenía un payaso como amigo imaginario y constantemente se refería a él como si fuera un humano real, incluso le ofrecía comida en la cena. Normalmente me pareció como un mero gesto infantil a mí y mi madre. 7 de febrero viernes. Mi hermano me despertó en medio de la noche, alegando que el payaso estaba jugando al escondite con él desde la ventana de su dormitorio y me dijo que era más divertido con más gente. No tenía ni idea de lo que estaba hablando y estaba sinceramente asustado, pero yo sostuve su mano, encendí las luces, y entré en su dormitorio. «Mira», exclamó, señalando a la ventana. «Es el payaso». Él se quedó allí, apuntando, riendo, pero yo estaba completamente estupefacto. Nadie estaba en la ventana y, aun cuando afirmó que el payaso estaba hablando, yo no podía oír nada. Supuse que no era nada más que su imaginación, le hice señas, asegurándole que no había nadie allí. Poco más de media hora más tarde, entró en mi habitación y se quedó en la puerta sin moverse. Cuando le hablé, él saltó hacia atrás y afirmó una vez más que el payaso estaba en la ventana y que necesitaba mi ayuda, porque al parecer no lo dejaba en paz. En este punto, yo estaba un poco más molesto que asustado. Entré en su habitación de nuevo y dije en broma: «Lárgate. No eres bienvenido aquí, payaso». De repente se escuchó un fuerte golpe en la ventana, eso nos aterrorizó a mí y a mi hermano. Los dos nos apresuramos a bajar la escalera, como el estruendo continuó. Nuestras voces asustadas, de repente se despertó mi madre, que se sentó en la cama cuando los dos entraron en la puerta del dormitorio. «¿Qué pasa?», preguntó con nerviosismo. Los dos tratamos de explicar el incidente, pero estábamos sin aliento y demasiado asustados para hablar coherentemente. En cambio, la arrastró por la habitación y exigimos que vienen arriba con nosotros. Para entonces, sin embargo, los golpes ya habían terminado. Nos explicó a los dos lo que había sucedido en este punto, y nos dio una expresión de preocupación. Ella nos explicó que cuando tenía nuestra edad, sus hermanas mayores jugaron una broma a ella por acarreo a bajar al sótano. Cuando ella había relevado a sí misma de pánico y se dejó caer en el suelo, un payaso apareció de repente, mirando sobre ella desde una ventana lateral, y comenzó a murmurar en voz baja. Los escalofríos me atravesaron como ella nos contó su encuentro y, para ser honesto, esta fue la primera vez que he tenido tanto miedo sin esperanza. Salimos poco después y nunca he tenido ningún incidente desde entonces, pero los dos estábamos bastantemente en estado de shock. El sendero de los espíritus. La historia que a continuación presentaremos se dice que es una de las leyendas de terror verdaderas que cuenta la gente, misma que está llena de eventos paranormales y que si la lees en la noche es para no dormir. Ojalá que la disfrutes. Casi toda mi vida viví en una casa antigua con espacios extraordinariamente grandes, por donde se extienden inmensos senderos, que llevan a lugares oscuros muy llenos de misterio. Recuerdo que cada noche, podía escuchar los pasos de extraños seres que a veces reían o paseaban con sus mascotas. De niña nunca les tuve temor a esos sucesos paranormales, pensaba que aquello era algo normal en las personas adultas.
Pero a medida que fui creciendo, me di cuenta que ningún miembro de mi familia los percibía. Fue allí cuando comencé a sentir miedo. Empecé a tener sueños espeluznantes, que cambiarían por completo mi vida. Ya no sonreía y tenía miedo salir de casa. Esa pesadilla estaba relacionada con una anciana, que miraba en las noches llevando a su perro, por un sendero de la vieja casona. En uno de estos, miré claramente cuando esa vetusta mujer entraba a mi habitación y luego me invitaba a salir de la casa. La viejecita decía que todos estaban preocupados por mi ausencia y querían que volviera a compartir las noches con ellos. Aquella ensoñación fue tan real que llegué a sentir cuando la anciana me tocaba las manos, lo que hizo que despertara sobresaltada. La noche era fresca y salí de mi cama para ir a la cocina por un poco de agua. Siempre miraba hacia afuera por la ventana y ese día que lo hice, volví a ver a la viejita de la pesadilla que extendía su mano y me decía, ven, te extrañamos. Esa vez me di cuenta que aquel sueño era real y algo misterioso escondía el sendero de mi casa. Con miedo regresé a la cama y después de varios intentos logré dormirme. Pero de nuevo la anciana entró a mi sueño. Sentí como ella volvía a la habitación y con una voz ronca me decía que debía acompañarla hasta el sendero. Al escucharla tan cerca de mí, desperté muy asustada sintiendo que raros escalofríos recorrían mi cuerpo y me di cuenta que la luz de mi habitación estaba prendida. Intenté serenarme pensando que mi madre la había encendido. Después me aclararía que no fue ella. De pronto mi cuerpo se estremeció y entonces me di cuenta que algo paranormal sucedía en mi casa. Estaba aturdida, sin saber qué hacer pues me sentía atrapada en un escenario espantoso como los que solo existen en los cuentos de terror. Los días pasaron y dejé de visitar el patio, porque en ese lugar seguía mirando a la anciana esperándome, lo cual me llenaba de miedo. Al darse cuenta mi madre de que algo raro me sucedía, quiso ayudarme espiritualmente, pero nunca imaginó que aquello molestaría más a los extraños seres. Por más de un siglo, esas criaturas del sendero habían vagado por las noches en busca de almas nobles para ofrecérselas al Señor de las Tinieblas. Uno de esos espíritus, era la malvada anciana, que quería entregarme al diablo. Así Satanás le permitiría seguir viviendo en este mundo. Todas las noches mi madre me velaba, pues sabía del peligro que me acechaba. Un día cuando el sueño la venció, la maldita vieja de nuevo apareció y empezó a llamarme para que fuera hasta el patio y comencé a caminar hacia ella. De pronto mi mamá despertó, con un crucifijo en mano corrió para rescatarme y aprovechó para derramar agua bendita sobre el malvado ente. La anciana al sentir aquel líquido se transformó en un horrible monstruo que en segundos desapareció. Al día siguiente cuando los espíritus malignos llegaron nunca esperaron el recibimiento que mi madre y un sacerdote les tenían preparado. Esa noche, a través de un ritual de exorcismo, se liberaría a mi casa de aquellos terroríficos seres del inframundo. Hoy en día a ese camino se le conoce como el Sendero de los Espíritus y afortunadamente puedo decir que la pesadilla ya pasó. El alma en pena de la anciana, que me visitaba por las noches, para entrar a mis sueños y espantarme, nunca más volvió a aparecer. La guardería del horror. Las historias de aparecidos o de muertos que andan penando en este mundo siempre me han causado demasiado terror. Recuerdo que de joven, cuando mis amigas y yo hacíamos nuestras pijamadas, ellas contaban cuentos espantosos que me hacían morirme de miedo. Para serles sincera, yo siempre preferí las historias para niños y por eso estudié para educadora. Después de graduarme, al poco tiempo empecé a trabajar en una guardería de mi ciudad, en donde decían que sucedían cosas extrañas. Ya no era una chiquilla y a esas leyendas de fantasmas decidí no tomarles importancia. Sin embargo, la horripilante experiencia que viviría en ese lugar, me haría cambiar de opinión. Se decía que en esa guardería antes había existido una escuela. Aseguraban que en el desván del viejo edificio que se usaba de almacén, las cajas volaban, los cajones se abrían solos y las cortinas se agitaban de repente. Me negaba a creer en esas historias terroríficas que me resultaban descabelladas. Pero comencé a pensar diferente cuando un día, estando sola en el ático, tuve la sensación de que alguien más me acompañaba. Al sentir esa extraña presencia me llené de miedo y un sudor frío me recorrió por todo el cuerpo. Era cierto lo que la gente contaba y en cuanto pude abandoné aquel tenebroso lugar. Los días pasaron y varios de los niños me dijeron que por los pasillos de la guardería veían deambular un anciano. Eso me desconcertó más, pues allí solo trabajábamos puras mujeres. Quise tranquilizarme, pero de nuevo fui testigo de más hechos paranormales.
El espíritu seguía dándonos muestra de su presencia, pues una mañana mis pequeños y yo vimos una sombra que pasó junto a nosotros dejándonos muy asustados. Una noche de brujas mi niña comenzó a gritar cuando pasamos cerca del ático. Al preguntarle qué le pasaba me dijo que había visto un viejo muy feo y arrugado que le sangraba su cara. Sin pensarlo más, la tomé entre mis brazos y corrí como loca con ella hasta la cocina. Tenía que salir de aquel lugar maldito si es que quería salvar a mi pequeña. Pero de pronto una mano muy fría me sujetó del brazo impidiéndomelo. Pensando lo peor volteé aterrorizada y descubrí a un grupo de niños disfrazados de horribles monstruos que sonreían y cuchicheaban. Yo aún muerta de miedo intenté serenarme, pues ellos solo querían tomarse una foto de la noche de Halloween. Al mirar la fotografía encontramos algo horripilante que nos dejó pasmados. Junto a los niños se veía a un anciano de rostro arrugado y sangriento que sonreía de manera perversa. Estábamos tan aterrados que decidimos salir de ese lugar. Pero las puertas no se abrían y fue cuando me di cuenta que faltaban 2 niños, entonces regresé a buscarlos y alcancé a escuchar sus gritos de auxilio que llegaban desde el ático. Llena de miedo me encaminé al desván y al acercarme escuché sus lamentos acompañados de ruidos extraños. Con un poco de valor empujé bruscamente la puerta y lo que miré me hizo soltar un grito desgarrador. Allí ya hacían los 2 pequeñitos en un charco de sangre, el viejo maldito los había torturado rompiéndole todos sus huesos. Me pareció ver un par de guiñapos de los cuales solo quedaban los rostros de sufrimiento. Las lágrimas resbalaban por mis mejillas, me sentía tan triste y quería abandonar aquel lugar para tratar de olvidar. Pero cuando me disponía a hacerlo noté un mensaje macabro en la pared escrito con sangre que decía: necesito a 2 almas inocentes para descansar. No pude más y me desmayé. La gente cuenta que hace tiempo un conocido coronel en ese lugar fundó una escuela. Pero después fue asesinado vilmente. Se dice que también lo enterraron ahí mismo y se cree que desde entonces su espíritu penaba. Aunque todavía trabajo allí, estoy pensando seriamente en abandonar ese sitio. Pues estoy segura que he escuchado las voces de los 2 niños muertos y también he mirado sus siluetas. Muchos dirán que estoy paranoica. Quizá es así, pues en mi mente todavía están grabadas las caritas de los pequeños sufriendo y el fantasma del viejo arrugado que los mató. La única verdad es que ese es un lugar maldito y ya no quiero estar ni un minuto más en la guardería del horror.